Saludos y bendiciones. Qué bueno encontrarnos como cada sábado con ustedes aquí en su espacio Hablemos de la Biblia. Para nosotros es un alto honor compartir ustedes semanalmente en este espacio. Un espacio que trae aliento a la familia a través de la luz de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la consecuencia de la desobediencia. Y vamos a trabajar el tema con un personaje bíblico interesante llamado Gedeón. Así que le voy a dejar con un consejo musical para que se deleiten con una hermosa canción y luego los consejos comerciales y en breve regresamos. Gracias por continuar en nuestro espacio Hablemos de la Biblia. Como decía anteriormente, hoy vamos a trabajar el tema acerca de este personaje bíblico llamado Gedeón con el subtema La desobediencia trae su consecuencia, gloria al Señor. Así que para esto vamos a leer un pasaje bíblico, lo cual le pido a producción, por favor, que si nos lo puede colocar, para leer lo que se encuentra ahí mismo en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gracias, producción. Interesante lectura que acabamos de leer, a donde vemos aquí que el pueblo de Israel en un momento dado sufre una consecuencia acerca de sus adversarios, los madianitas y los amalecitas, según leímos en el registro de la Biblia que se encuentra en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces es el libro número 7 de la Biblia, lo cual después de Josué está el libro en honor. ¿Por qué se le llama Jueces? Porque el pueblo de Israel o la tierra de Israel en ese momento eran dirigidos por gobernadores, por jueces. No había rey en Israel en ese momento. Entonces, cada demarcación lo que tenía era un juez que se encargaba de dirigir a esa comunidad o a esa provincia en ese momento. En ese momento se vivía una época que le llamamos en la Biblia, la teología protestante, la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno dirigido por Dios. O sea, no había reyes, no había, como decimos acá, un presidente quien dirigía. No. Era Dios mismo que se conectaba con el profeta, se conectaba con los jueces para direccionar el pueblo de Israel en eso entonces. Pero aún así, siendo dirigido por Dios, siempre el pueblo iba a cometer la desobediencia. Pero antes de este pasaje bíblico que nosotros leemos, hay un pasaje interesante que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 31. Y permítanme leerle para darle una introducción un poco más amplia acerca de por qué. Miren. Jueces capítulo 5 versículo 31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40
años. Oigan esto, en otra versión de la Biblia dice que el país estuvo en paz por 40 años. Oigan, antes de esto, el pueblo de Israel duró 40 años sin sufrimiento, 40 años en paz, 40 años sin los enemigos entrar a su demarcación, robarle, matarle y hacer un sinnúmero de cosas dañinas para el pueblo de Dios en ese entonces. El pueblo estaba en paz. ¿Y por qué el pueblo estaba en paz? Nada más y nada menos porque estaba obedeciendo los conceptos de la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, haciendo lo que Dios hacía. ¿Qué podemos traer a colación en este tiempo para nuestra familia, nuestros negocios, los lugares donde nosotros habitamos? Que cuando hay paz las cosas salen bien. Que cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, Dios bendice a nuestra familia, Dios bendice a nuestro pueblo. La Biblia dice que el que teme a Dios, el que teme y obedece su palabra, alcanza las bendiciones. Entonces nosotros vemos hoy día que hay muchos hogares intranquilos, donde la mujer vive peleando, el hombre vive haciendo tales cosas, y un hogar a donde hay rencilla, a donde hay, como dicen por ahí, un cantaleo, una gallareta, un pleito entre hombre, entre esposo y esposa. La paz de Dios no está, el amor de Dios no llega, las bendiciones de Dios no llegan. Entonces, esto es algo similar que le estaba pasando a Israel. Dura 40 años de paz porque estaban conectados a la presencia de Dios. Inmediatamente desobedecen a Dios, vienen y caen en manos de los enemigos. Entonces nuestro consejo es que donde hoy en este momento haya disturbio, haya contienda, haya distinciones, como dice, y muchas cosas negativas, sáquela de su casa, pídale perdón a Dios, apártese de ella y alcance la misericordia de Dios. Usted sabe lo interesante que usted llegara a un hogar y encontrar a su esposa sonriendo, a sus hijos felices, y que en ese hogar abunde la paz, abunde las bendiciones del Señor. Nosotros mismos somos los entes de que si nuestro hogar es bendecido, es por nuestras acciones. Y que si en nuestro hogar están sucediendo cosas malas, también es por nuestras acciones. Y por eso le quise traer a colación este mensaje, esta historia bíblica acerca de Gedeón. 40 años de paz y vienen a desobedecer a Dios, y comencemos a ver todas las vicisitudes que pasaron por la desobediencia, sabiendo y reconociendo en nuestro tema que la desobediencia trae su consecuencia. Dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y lo entregó en manos de Madián por 7 años. Oigan esto, desobedeciste al Señor en un momento dado, van a venir una consecuencia. El pueblo de Israel vivía en paz, desobedece al Señor y el Señor dice, bueno, hay que escarmentarlo, hay que darle un escarmiento. Y le voy a dar 7 años en manos de los enemigos, Padre de la gloria. Simplemente cuando nosotros podemos analizar y vernos en un espejo, cómo nosotros vivimos cuando estamos a espaldas de Dios, todas las cosas que nos suceden. Y si Dios nos levanta, nos restaura y nos da una oportunidad nueva para Él bendecirnos y nosotros vivir en paz, ¿cómo es que nosotros vamos a retroceder nuevamente, a hacer lo malo, a cometer el pecado, para que otra vez caigamos en la desgracia, en la miseria? Cuando estamos en la desobediencia de Dios, viene la miseria, vienen las enfermedades, vienen las pruebas, vienen las crisis, vienen todo tipo de tormentas. Entonces Dios dice, se lo voy a entregar por 7 años a los enemigos por desobedecer mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que durante esos 7 años los madianitas atacaban a Israel, que cuando sembraban, oigan esto, el pueblo de Israel sembraba, y ya cuando sus cosechas estaban ya listas para recoger los frutos, los madianitas y los amalecitas subían, oigan bien, a donde estaba el pueblo de Israel, y le sustraían, le robaban todo lo que tenían, y no podían hacer nada, porque dice la Biblia que era un ejército innumerable.
de camello, que no todos los ejércitos de aquel entonces tenían camello, oigan esto, y tenían ese tipo de transporte, de guerra en aquel momento, sino que ellos subían con ese ejército a recoger, a cargar en los camellos y vámonos de aquí. Y el pueblo de Dios en miseria, el pueblo de Dios en crisis, y vivían, eran escondidos en la cueva. Oigan esto, después de vivir en casa, de vivir bien, de vivir como dicen por ahí, como la gente, ahora andan por ahí como los mendigos, durmiendo en el suelo, durmiendo en cuevas, por desobedecer la palabra de Dios. Y hay veces que muchos de nosotros cometemos falta y Dios comienza a quitarnos todo y comenzamos a caer en la desgracia, en una desgracia financiera, en una desgracia familiar, viene una desgracia de salud también, porque es que todo aquel que le da la espalda a Dios tiene que esperar que viene unas consecuencias para su vida, tarde o temprano. Y como dicen por ahí, Dios no se queda con lo de nadie. Hay veces que usted ve mucha gente cometiendo falta. Ah, pero mira ese, vive cometiendo y mira cómo está ahí todavía. Tranquilo, vienen los juicios de Dios. Los juicios de Dios vienen para todo aquel que desobedece su palabra. Pero cuando ya se está cumpliendo el tiempo de los 7 años, dice lo que acabamos de leer en el versículo ya 7, dice que el Señor, que Israel clamó a Dios y Dios le escuchó. Pero primero pasaron el tiempo. Ahora viene Dios y le dice, bueno, ya es tiempo, vamos a trabajar con ellos. Ya pasaron 7 años. Ahora yo no sé qué tiempo tienes tú pasando una turbulencia en tu vida. Yo no sé qué tiempo tienes tú enfermo, qué tiempo tienes tú con crisis económica, que no consigues un trabajo, que te está yendo mal en los negocios, que las cosas no están saliendo bien en la casa. Yo no sé cuál es tu crisis, pero yo sé que el pueblo de Israel, después de esa desobediencia, lo que dice es que clamó a Dios. Entonces lo que nosotros vemos aquí, que nosotros podemos cometer una falta, pero dice que cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado y del mal, viene la consecuencia de las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Entonces todo aquel que esté pasando momentos, nuestra exhortación desde aquí es que se arrepienta, se aparte del mal y alcance el oportuno socorro. Así que si en estos momentos tú estás que no encuentras qué hacer, lo único que te pedimos de corazón y de consejo desde esta plataforma, ve a la oración. Órale al Señor, que Él lo va a escuchar. Y dice que el pueblo de Israel clamó y Dios le escuchó. Y dijo, vamos ahora a quitarle esa opresión que tienen de los enemigos. Entonces para eso Dios necesita primeramente un instrumento para comenzar a trabajar, para alcanzar la bendición y para alcanzar completamente los premios que Dios le da a aquellos que le andan en obediencia. Y dice la palabra del Señor que había un personaje llamado Gedeón, un jovencito que oye lo que hacía. Dice que salía, sembraba algo o iba a limpiar el trigo, y cuando ya el trigo iba a estar limpio, se mandaba corriendo para la cueva para que los enemigos no lo vieran y vayan y les robaran lo que él estaba haciendo. Oigan esto, cómo era que vivían. Pero que en ese momento, miren lo que sucede. Dice que entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Oigan esto, en aquel tiempo en la agricultura, aquellos, ¿verdad?, que tenían trigo, que iban a sacudirlo para quitar la paja del trigo, iban a lugares altos para que cuando estén limpiando el trigo, por el viento que sople y ellos limpiándolo, se vaya la paja y quede el trigo. Pero los hijos de Dios, los israelitas en ese momento, no podían hacer eso.
lo estaban haciendo en un lagar. ¿Y ustedes saben lo que era un lagar en ese momento? Era como una cueva, era como un hoyo. Oigan esto, en un hoyo escondido, limpiando. Ya usted puede imaginarse la zozobra de vida. No salía bien, no salía limpio ese trigo casi mente, porque todo lo hacían rápido y escondido y en un lugar a donde no se iban a dispersar la paja. Todo eso por la desobediencia. Pero vino el ángel del Señor y lo está mirando en ese lagar, en ese lugar escondido, en ese lugar de lodo, que no hay esperanza en ese momento, y se le revela y le dice esta palabra: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está por nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Oigan esto, qué interesante esta conversación. El ángel le habla a Gedeón y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde: pero si Dios está con nosotros, como mucha gente hoy día, ¿por qué me está sucediendo el hambre? ¿Por qué no consigo un empleo? ¿Por qué siempre estoy chueco y desbaratado? ¿Por qué todo se me cae cuando yo comienzo a emprenderlo? ¿No le ha pasado eso a ustedes? ¿No han escuchado esto? Pero Dios allí mandando guerra. Nunca se levanta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está sucediendo. Y eso que lo único que puede afectar, que baje tu economía, que no haya paz en tu hogar, que tenga una crisis emocional baja, que tenga una enfermedad que todo el tiempo nunca te sana. Hay una desobediencia en ese lugar. Podemos asegurarlo a la luz de la palabra del Señor. A libertad nos llamó Cristo. Todas las herramientas para que los hijos de Dios estemos bien, estemos sanos, estemos fuertes, obedeciendo la palabra de Dios. Y si en un hogar nunca se levantan de una crisis financiera, nunca se levantan de un problema, hay que revisar la fuente. ¿Qué es lo que está pasando que no me levanto de esto? Mío es el oro, dice el Señor, mía es la plata. Yo supliré conforme a tus riquezas en gloria. Yo soy tu sanador, dice el Señor en su palabra también. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando haya todas estas cosas adversas, vamos a revisarnos que hay algo. Y Gedeón ingenuamente dice: y si Dios está con nosotros, ¿por qué no está pasando estas cosas? Y ahí viene la mano de Dios diciéndote: Gedeón, recuérdate lo que ustedes hicieron. Tenían 40 años de paz, pero ahora ustedes pagaron una consecuencia por una desobediencia. Vamos a reflexionar. Muchas veces las cosas que nos esté pasando, sea negativa o sea positiva, sea de bendición o sea de maldición, analice todos los tiempos. Diga: caramba, pero este tiempo sí me está yendo bien. ¿A mí qué es lo que está pasando? Vamos a honrarle, vamos a obedecer a Dios. Pero esto me está yendo pésimo. 5, 7 años, no consigo un empleo, no consigo nada. Tengo 30 años en un lugar y lo que voy de mal en peor. Entonces nos tenemos que revisarnos a ver qué es lo que está sucediendo en sí, porque no podemos vivir año tras año, mes tras mes, día tras día, todo el tiempo sufriendo, hermano. Porque cuando Jesús muere en el Calvario, oigan esto, me gusta esta palabra súper interesante. Cuando Él muere en la cruz, Él emana una palabra de sus labios que dice testelestai. Oigan bien, testelestai, una palabra en griego, Jesús emana. Testelestai era un término comercial que se usaba en la antigüedad, que cuando tú comprabas algo te colocaban ese sello diciendo: tu deuda está saldada. Entonces Cristo emana esa palabra de sus labios diciendo: la deuda de tu enfermedad ya está pagada, la deuda de tu crisis ya está pagada. Simplemente arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados, y vendrán para nuestro cuerpo y nuestra vida tiempo de refrigerio. Entonces, hermanos, si queremos tiempo de refrigerio, vamos a la oración, vamos al arrepentimiento, vamos a acercarnos más al Señor. Entonces sigamos acá con lo que dice Gedeón. Y dice entonces: ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro padre nos han contado diciendo: no nos hizo él subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza
y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Excelente, oigan esto. Ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel, mi familia, que mi familia es la más pobre y yo el menor de la casa de mi padre? Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Oigan esto, primero Dios elige a este muchacho, ya el pueblo pasó, está atribulado en las manos de los madianitas. Ahora Dios elige a este muchacho llamado Gedeón para usarlo. ¿Sabían ustedes que para Dios manifestar su gloria en la tierra, para Dios manifestar su gloria en un hogar, para Dios manifestar su gloria en un trabajo, en un sitio, simplemente lo que necesita es un instrumento? Entonces, si en tu hogar muchas veces, un hogar de 7 familias, un hogar, ¿verdad? Podemos decir creciente, de 7, 8, 5, 4, y están pasando cosas, Dios quiere restaurar esa casa. Dios quiere traer la bendición a esta casa. Y Él lo único que necesita es un instrumento para Él utilizarlo para su gloria. Y Gedeón fue el instrumento que en ese momento Dios eligió para hacer el trabajo en contra de los madianitas. Pero veo algo aquí, según dice las Escrituras, que Gedeón está en un contraste con aquel que le está haciendo el llamado, el mensajero de parte de Dios. Y Gedeón dice, oye, pero ¿cómo tú me vas a escoger a mí? Yo soy un individuo pobre, soy el menor de mi casa, nosotros tenemos una olla encima y yo no tengo capacidad. Hay individuos y hay personas de ambos sexos, mujeres y hombres, que siempre andan con un espíritu de inferioridad. Y ese espíritu hay que quitarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Dios quiere utilizarte como un instrumento, pero siempre hay una mente negativa sobre ti que dice, yo no sé hablar, yo no tengo cualidades, yo no he terminado mi bachillerato, yo no he ido a una escuela, yo no tengo nada, ¿cómo yo puedo hacer esto? Sí lo puede hacer, eres un hijo de Dios. Todo aquel que está en esta tierra ha venido con un propósito y ha venido con un fin desde la eternidad. ¿Sabían ustedes que hay más de 1.000 millones de personas que morirán en esta tierra sin cumplir un propósito? Sí, más de 1.000 millones de personas que morirán, que vinieron a esta tierra a nacer, a pasar trabajo, a comer y a morir solamente. Entonces yo espero que los que nos están mirando a través de su televisor, a través del aparato electrónico, de los medios digitales, escuchen esta palabra. Naciste con un propósito, naciste desde la eternidad. Antes de que tú estés en el vientre de tu madre, ya Dios te había conocido y te había dado por herencia a las naciones. Entonces, si tú estás en esta tierra y estás vivo ahora mismo, es con un fin y un propósito de la eternidad. Entonces Gedeón le dice, yo no sé hablar, vengo de una familia pobre, soy el menor de la casa. Tranquilo, Gedeón, me gustó esta palabra que le dijo el ángel, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que habla conmigo. Muchas veces entramos en contraste diciendo, pero el Señor es el que me está hablando, Él es el que me está diciendo esto, y siempre le queremos poner señal. Pero permítanme decirle que no es malo ponerle señal a Dios, porque eso simplemente es un momento para tú entender que lo que te están llamando es veraz, es una confirmación. Y pedir confirmación de lo que tú estás viendo, de lo que Dios te ha hablado a través de sus palabras y a través de otros, eso no es nada malo, ni es pecado tampoco. Y Gedeón, como joven al fin, como una persona que no tenía en ese momento quizás mucho conocimiento, necesitaba una confirmación y le puso una prueba al Señor, que más adelante en el próximo espacio vamos a decirle el contenido de la prueba que le puso Gedeón a Dios para saber si era verdad que Él lo estaba llamando. Así que no se mueva de su asiento, en breve regresamos. Bendiciones. Gracias por seguir en sintonía en su espacio Hablemos de la Biblia.
Como recordarán, no pueden nunca olvidar donde nosotros estamos presentes a través de la pantalla del televisor. Estamos en los canales 101 y 1101 de Claro High Definition. Estamos en el canal 46 de Win Telecom. Estamos en todos los sistemas de cable nacional, en todas las plataformas de esos cables de todas las provincias. O sea, tenemos 32 provincias y en la mayoría de ellos se ve Su Mundo TV. También a través del satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, y en el 647 de Amazon Fire TV, también ahí puede seguirnos, y cómo no, en las plataformas digitales de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok. En todo eso estamos nuestro espacio Hablemos de la Biblia y toda la programación de Su Mundo TV. Decía anteriormente que Gedeón, cuando conversa con el ángel, le dice que él necesita pruebas para saber si en verdad ese es el enviado de Dios y que Dios quiere que sea él que vaya. Oigan esto, y hubieron dos pruebas. Rápidamente, una de las primeras pruebas fue que Gedeón va y le dice, espérame ahí. Va y trae un carnero y trae pan y se lo da. Entonces le dice el ángel, ponlo ahí en esa piedra. Y rocea el cardo, y dice que Gedeón lo moja, o sea, le rocea como un cardo que hay el pan y la carne. Y que dice la Biblia que el ángel extendió con un báculo que tenía, con una vara, toca la carne encima de la piedra y el pan entre el cardo, y dice que eso se prendió en fuego. Cuando eso se prende en fuego, Gedeón se asombra. Y dice, Dios mío, pero esto no lo hace una gente natural, esto viene del cielo. Y dice, y oigan esta palabra, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirá. Y Gedeón edificó allí un altar, y el Señor lo llamó, el Señor es paz. El Señor es Shalom. Y entonces cuando nosotros vemos esta historia, nos llena de valentía, nos da fuerza para nosotros continuar en este camino. Que a donde haya dificultades, a donde haya intranquilidad, a donde haya desasosiego, puede venir la paz a través del Señor Jesucristo. Puede venir la paz a través de la oración. Puede venir la paz a través del arrepentimiento. Entonces, esto es lo que la Biblia quiere, que nosotros vivamos una vida de paz, de amor y de armonía entre todos los que conforman en nuestro alrededor. Y dice la Biblia que cuando Gedeón vio de eso, recibe el llamado y dice, pues verdad que es el Señor que me está llamando. Y le pone una primera prueba, Gedeón, vaya y túmbeme un altar de Baal. Tumbe y queme todo eso. Y de Gedeón dice que tomó un novillo, oigan bien, y bajó. Y Gedeón baja y comienza a quemar todos los ídolos a Baal que habían ahí cerca en esa zona. Lo quema y entonces hace un altar al Señor. Oigan esto. Entonces ya Gedeón recibe la valentía y la fuerza cuando ve que era el Señor mismo que lo estaba llamando. Entonces hoy día hay muchas personas que Dios le está llamando. Hay muchas personas que Dios usa un sinnúmero de formas, ¿verdad? Para decirle, ven que te estoy llamando a hacer esto. Y la gente todos los días está diciendo, estoy esperando que el Señor me hable. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Que baje el Señor mismo a hablarte, sabiendo tú que el Eterno, como le llamamos, ¿verdad? No puede venir y mostrarte porque nadie puede ver el rostro. Para eso hay emisarios que vienen de parte de Él. Vienen profetas, vienen evangelistas, vienen pastores, vienen hombres de Dios a darte esta palabra. Y al fin y al cabo, cuando tú no puedas ver ese tipo de hombre de forma física, Él te habla en sueños, te habla en visiones, te habla en revelaciones, pero sobre todo te habla con la palabra de Dios. Entonces ahí también Dios te llama día tras día y todos los días está poniendo una excusa. Yo no puedo servir al Señor porque no puedo dejar el alcohol todavía, que me gustan mucho las mujeres, que tengo muchos problemas que tengo que arreglar. Si te lleva de eso, nunca oirá el llamado del Señor. Porque cuando Él te llama,
Él te respalda. Y si Él te está llamando, es porque Él quiere entregarte las herramientas para que tú salgas de esas vicisitudes que estás viviendo y venga a un shalom. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que Gedeón cumple eso. Y todavía, oigan esto, todavía Gedeón está diciendo: necesito esta prueba, porque usted sabe cómo el ser humano siempre ha estado incrédulo delante de todas las cosas de Dios. Entonces ahora viene la segunda prueba y se llama la prueba del vellón. Primero fue la prueba del altar, ahora es la prueba del vellón para ver y confirmar si es verdad que es Dios. Y oigan lo que le dice. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel ahora por mis manos, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librará a Israel por mis manos, como has dicho. Oigan esto, interesante. Y dice que así sucedió. ¿Qué es lo que es un vellón? Un vellón no es nada más y nada menos que un conjunto de lana. Oigan, un conjunto de lana de esos animales que se utilizaban para hacer un sinnúmero de cosas de esa piel. Y dice que Gedeón, la prueba que le puso es que puso el vellón en la zona donde había hierba, donde había tierra, donde en realidad habían un sinnúmero de granos también y cosas. Y puso el vellón en el medio. Y oigan lo que él dice: si cuando amanezca mañana el vellón está mojado y todo lo que está a su alrededor está seco, entonces ahí ya confirmo mi llamado y me voy para la guerra. Bendito sea Dios. Y oigan lo que dice: y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón, ocurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si hablo otra vez, te ruego que me permita hacer otra prueba con el vellón, que ahora quede seco y el vellón, es que quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Bendito sea Dios. Oigan qué cosa ahora. Amanece. El vellón es lo único que amanece mojado. Lo exprime y llena como un vaso de agua. Y oye lo que dice Gedeón: Señor, yo sé que tú me estás llamando, pero dame esta última oportunidad. Ahora yo voy a poner el vellón. Y ahora lo que yo quiero es que todo en su alrededor esté seco y que el vellón, que todo en su alrededor esté mojado y que el vellón esté seco. Tú puedes, ayúdame ahí, Señor. Vuelve al otro día. Gracias, producción, por esta imagen. Interesante, así mismo. Entonces vuelve al otro día y amanece y el vellón está seco y la tierra en su alrededor está mojada. Bendito sea el nombre de Dios. Ya van 3 pruebas. Entonces cuando termina, así dice el vellón que ahora quede seco, el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Cuando Gedeón ve esto, dice: ya, Señor, 3 pruebas, ya no hay tiempo, ya está bien, ya me voy para la guerra. Y Dios le dice: váyase a la batalla ahora, Gedeón, y vaya a pelear y busque. Y dice Gedeón que salió Gedeón a buscar unos hombres para pelear. Ya en esta parte final, ayúdame con unos minutos de producción. Y dice que Gedeón salió a buscar el ejército que va a pelear con los madianitas, que eran alrededor de 300,000 hombres. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7 que salieron a buscar y que Gedeón dijo: vamos a pelear por nuestro pueblo. Y saben, reunió un ejército de 32,000 hombres. Oigan esto, de 32,000 hombres. Y Dios le dice a Gedeón: esto es demasiado hombre para pelear. Oigan esto, porque no quiero que los madianitas queden entregados en manos de ustedes, a pesar de ser muchos, porque puede hacer después que digan que esto lo hicieron ustedes. Y a mí me gusta algo del Señor. El Señor le gusta hacer la cosa para manifestar su gloria. Entonces le dice Gedeón: con 32,000 no, es mucho. Ve, dile que los que tengan miedo, oigan está interesante, que los que tengan miedo se vayan para su casa, que los que no quieran pelear se vayan. Y dice la Biblia que se fueron 22,000 hombres de 32 y solamente quedaron 10. Y ya en la parte final el Señor le dice: Gedeón, todavía son muchos. Ahora llévalo al río y hámele una prueba que yo necesito que hagan.
van a beber agua. Y el que ama el agua como una bestia, ¿verdad? O como un animal o como un perro, a ese vamos, Gedeón, a sacarlo. Pero hay otro que el que suba del agua con las manos a llevarla a la boca, ese va para la guerra. Y dice así mismo como está en la imagen, que Gedeón esos 10,000 hombres lo llevó al agua. Y saben ustedes de los 10,000 hombres, ¿cuánto Dios seleccionó para la guerra? 300 hombres. Solamente 300 calificaron como Dios lo quería para ir a la batalla. Puede ya, producción, quitar la imagen, gracias. Oigan, ahora quedó con 300, de 32,000 hombres, solamente quedaron 300. Y Dios le dijo, con esto es que voy para la guerra. Y ese es el mensaje que queremos darle. Cuando Dios quiere hacer algo con tu familia, con tu iglesia, con tu ministerio, con tu empresa, hay cosas que tú no entiendes. Simplemente lo que te pido desde aquí, obedezca a Dios y hágala. Que cuando Dios manda, el Señor le respalda. Y le dice Dios, váyase a pelear con esos 300. Y en la parte final de la historia, dice que los guardias que fueron con Gedeón una noche antes de atacar, dice que uno tuvo un sueño. Y que en ese sueño, él veía un pan grande que pasaba por el campamento. Entonces hubo uno que lo interpretó ahí de una vez y dijo, esa es la espada de Gedeón que va a acabar con el ejército madianita. ¿Y saben cómo fue que lo acabaron? No utilizaron una espada, no utilizaron una lanza. Simplemente el Señor le dijo, Gedeón, pasa por el centro, alrededor del campamento y comienza a tocar la trompeta. Y dice que esos 300 hombres lo único que hicieron fue tocar una trompeta. El ejército de Madianita se levantó y dice, nos atacan. Y se mataron los unos contra los otros. Se confundieron. Porque eso es lo que hace Dios, confundir a tu enemigo cuando nosotros le obedecemos. Entonces hay un momento en esto que me llena de gran regocijo y es ver a Gedeón cuando dice que la mano de Dios estuvo aquí simplemente por tocar una trompeta. Cuando hay problemas, alaba a Dios. Cuando está enfermo, alaba a Dios. Cuando hay crisis económica, alaba a Dios. Busca la bendición de Dios a través del arrepentimiento, la reconciliación y sobre todo su palabra. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes que nos ven. Y nuestro consejo, siempre recuerden que la desobediencia trae su consecuencia. Así que vamos a apartarnos de toda esta desobediencia, de todo el pecado que acarrea miseria, crisis económica, desenfreno social, nos quita la salud. Vamos a quitarnos de ello y vamos a traer la paz de Dios a nuestras vidas. Así que nos será hasta la próxima semana cuando estaremos en otro espacio más de Hablemos de la Biblia. Y lo dejo con nuestra sección de Restaurando Vida con nuestro querido hermano y amigo pastor Dionel Plasencia desde la ciudad de New Jersey. Bendiciones. Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia. Déjalo que el Rey en esta noche te restaure. Por haber obedecido a Dios, por haber dicho sí a Jesús, nos ha metido en tormentas. Ahora, yo estoy seguro que después de esa tormenta usted no será el mismo. Usted no será igual. Porque de esa tormenta va a salir moldeado. Va a salir una nueva persona. Después de esa tormenta usted habrá madurado lo suficiente. De hecho, te voy a decir algo. En esta noche le puse el nombre de este tema: bendita tormenta. Porque aunque muchos maldigan en medio de su tormenta, no debe de maldecir. Bendita tormenta. Y te voy a decir por qué. Porque esa bendita tormenta fue lo que me hizo ver a Jesús cara a cara. Esa bendita tormenta fue que me permitió ver su gloria. Esa bendita tormenta es lo que me ha hecho verle cara a cara. Ahora, yo le pregunto, muchos, si no hubiese sido por una tormenta, hoy no estuvieran aquí. De hecho, en los
en las tormentas más fuertes es donde yo he visto la mano de Dios obrando. En las tormentas más difíciles es donde se escucha un clamor. Ayúdame, Señor. Son la gente que están pasando tormenta cuando se rinden al Señor. Son la gente cuando están pasando los tiempos difíciles que dicen: no aguanto más, sálvame, mi hijo. Es allí en la tormenta donde te tiras de rodillas, donde esa oración sale de corazón, sale del alma. Es allí en la tormenta donde tú vas a conocer su poder. Así como dijo: mientras yo no tenía tormenta, no lo conocía, pero ahora en medio de la tormenta mis ojos lo pueden ver cara a cara. ¿Cuál es la tormenta que se ha desatado en tu vida? Marcos 4:37. Los discípulos están aquí y dice que se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que aquella barca se va a hundir? Usted no sabe la clase de capitán que va adentro de esa barca. ¿Usted cree que esta iglesia, por más ataques de brujos, de hechiceros, se va a hundir? Yo no sé con quién Dios le está hablando en esta noche, pero yo estoy seguro que tu barca no se va a hundir. No importa que los vientos sean fuertes, no importa que el diablo se haya levantado, no importa que tú no veas nada por ahora, pero tu barca no se va a hundir. Porque dentro de tu barca va Jesús. Los discípulos desesperados empezaron a clamar, pero ellos en realidad no estaban orando. Ellos estaban reclamando. Y les vienen a reclamar porque Jesús está en la parte de atrás con una almohada bien cómodo. Algunos pensaban que se iba a morir. Los discípulos perdieron la fe. Y me imagino que muchos de ellos pensaron: mañana sale en el periódico, muere Dios. Murió Jesús con todos sus discípulos porque se durmió. Yo creo que Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Yo no sé si puedes percibir bendiciones o maldiciones para tu vida, pero yo puedo percibir que algo grande viene. Yo puedo percibir que de esta tormenta saldrá algo bueno. Entonces mira la diferencia de clamar a orar. Ellos clamaron y reclamaron a Él que por qué Él estaba durmiendo. Entonces, ¿por qué no tiene cuidado de nosotros? ¿Es una clase de oración o es una clase de reclamo? Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo se muriera? Señor, ¿por qué permitiste que me echaran del trabajo? Señor, ¿por qué permitiste que alguien me rechazara? Señor, ¿por qué permitiste esto? Y entramos en reclamo con Dios. Lo cual el Señor se llena de enojo. Y no sé si el Señor está enojado por los vientos, la tormenta que se ha levantado en su barca, porque no solamente el viento está afuera y el agua está afuera, sino que ahora está dentro de ellos. Imagínate qué impacto eso, donde los problemas no solamente tú los puedas percibir afuera, sino que se han metido hasta tu casa. Porque tú puedes tener problemas en el trabajo y tú lo solucionas fácil. Tú dices: voy y trabajo las 8 horas y no pasa nada. Pero ¿qué tal de aquellos hogares, de aquellos matrimonios donde el problema se metió adentro? Donde tienen que vivir con esa persona que una vez dijeron y tomaron una decisión sin orar, y ahora viven con ese viejo panzón todos los días, orando: Señor, cámbialo, por una mala decisión que tomaron. Tuvieron que pedir a Dios primero confirmación. Tuvieron que orar a Dios antes de tomar la decisión. Entonces ahora tienen que lidiar con la familia de la esposa o del esposo y lidiar con la clase de suegra que tienen. Pero ¿qué tal de aquellas personas que tomaron la decisión de irse de un país? De aquellos que tomaron la decisión del negocio y no le funcionó. Porque oramos
oramos después que tomamos la decisión. No oramos antes de tomar la decisión. Parece ser que Dios lo dejamos a un lado y le decimos: Señor, solamente te voy a notificar. ¿Sabe? Como los hermanos que dicen: pastor, voy para un congreso, voy para un concierto. Y yo como pastor le digo: pero ya compraste el ticket, compraste el boleto. Dice: sí, ya yo nada más le estoy notificando. Entonces no me está pidiendo permiso, tú estás notificando. Y así hacemos con Dios muchas veces. Le notificamos y le decimos: Señor, compré el boleto, tú lo aceptas porque eso es lo que yo quiero. Porque queremos imponerle a Dios nuestra voluntad, no que la voluntad de Él sea establecida en nuestras vidas. Entonces cuando viene la tormenta, empiezan los reclamos. Empieza la gente a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué este accidente? Claro, y tú no ibas a 100 millas por hora en el highway. ¿Cómo que por qué a ti? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanta deuda? ¿Por qué esto? Claro, porque te iba a los restaurantes más caros sin poder, para tomarte la foto, para subirla a las redes, para impresionar a gente que no le importa. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hay tormentas que se activan y después que estamos metidos en ella, que se metió a la casa, que se metió a nuestro hogar, ahí estamos con la queja. Y son los momentos donde la gente más viene a Dios, vienen corriendo. Hay gente, de hecho, que se consagra más cuando está en medio de la tormenta. Yo no digo que Dios sea un Dios malo, que Él envíe la tormenta porque nos odia, porque la cogió con nosotros. Pero sí, Dios permite cierta tormenta, porque esas benditas tormentas son las que nos atraen a su presencia, son las que nos hacen orar, son las que nos hacen buscar de su presencia, de su rostro. Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia. Déjalo que el Rey en esta noche te restaure.